Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Geopolítica Cuántica. Ya sabéis, todo tiene que ver con todo. El mundo está cambiando, se está transformando a una velocidad hipersónica. Todo lo que ocurría durante meses y por supuesto años está ocurriendo en días. Evidentemente hay un juego geopolítico, un juego en las relaciones internacionales, un juego en las estructuras de poder. No tengo ninguna duda de que hay dos grandes facciones elitistas luchando por llevar el planeta de una manera o de otra. Y sí me pregunto, en toda esta dinámica de aceleración de los tiempos, aceleración de los acontecimientos y de los cambios, en esta sensación donde hay muchos aspectos de nuestra vida que nos hacen tener la percepción también objetiva, no solo subjetiva, de que todo va a peor, de que el ser humano está involucionando. Hay cosas tan densamente oscuras que van a peor que evidentemente a veces cuesta tener un rayo de esperanza. No hay más que ver el coeficiente intelectual de la humanidad, cómo está bajando, y no hay más que ver la expansión del Islam, es decir, que estemos en un planeta supuestamente avanzado en el año 2025, después de Jesús de Nazaret, y que ahora mismo la religión islámica está avanzando, se está expandiendo. Bueno, pues son ejemplos que pongo de cómo está el mundo, de cómo está el planeta, cómo está la humanidad. Y si alguien se ofende, pues es su problema. Que se dé una ducha de chakras. Bien, soy J.M.R. Salinas, comandante en jefe de Geopolítica Cuántica. También, como ya sabéis, almirante de las marismas galácticas de Salinas TV y, en definitiva, hombre a cargo de ambos canales. Soy muchas más cosas, pero me llevaría 2 horas de programa para poder enunciarlas todas. Bien, vamos a analizar el discurso que hace 3 semanas dio el vicepresidente de la nueva administración Trump, el vicepresidente Vance, en la conferencia de seguridad de Múnich. Vamos a ver el discurso subtitulado y vamos a ir de vez en cuando analizándolo. Muchas gracias al canal de YouTube, al programa Negocios TV, porque es de ese programa del cual voy a coger el vídeo. Así que pondré en la caja de descripción, por supuesto, el enlace a Negocios TV. Todo vídeo que usamos en los canales, por supuesto, luego ponemos los enlaces, las fuentes y por supuesto, el agradecimiento. Bien, vamos a ello. Y aquí pongo la cara aquí arriba, vamos a ver, vamos a ponerme hoy aquí. Ponemos aquí al comandante. President J.D. Vance. Well, thank you, and thanks to all the gathered delegates and luminaries and media professionals, and thanks especially to the host of the Munich Security Conference for being able to put on such an incredible event. We're, of course, thrilled to be here. We're happy to be here. And, you know, one of the things that I wanted to talk about today is, of course, our shared values. And, you know, it's great to be back in Germany. As you heard earlier, I was here last year as United States Senator. I saw Foreign Secretary David Lammy and joked that both of us last year had different jobs than we have now. But now it's time for all of our countries, for all of us who have been fortunate enough to be given political power by our respective peoples to use it wisely to improve their lives. And I want to say that, you know, I was fortunate in my time here to spend some time outside the walls of this conference over the last 24 hours. And I've been so impressed by the
hecho un comentario que ya me llama la atención. Sí, nuestros respectivos pueblos nos han puesto para que tratemos de mejorar sus vidas. Bueno, en el caso de la administración Trump, es evidente que está implementando ya políticas y órdenes ejecutivas, y sea por los intereses que sean, pero sí que todas ellas van encaminadas a los intereses de Estados Unidos y a favorecer también al pueblo estadounidense. Yo lo veo así. No hablo de otras administraciones, hablo de la administración Trump. Pero desde luego los gobiernos de la Unión Europea y la Comisión Europea es todo lo contrario. Cada vez nos complican más la vida, cada vez destrozan más al europeo desde muchos puntos de vista. Ya sabéis, la pesca, la ganadería, la agricultura, toda la película y la mentira de la Agenda 2030, quieren más guerra, etcétera, etcétera. Entonces, sí, los pueblos europeos hemos puesto a gobiernos que hacen todo lo contrario de lo que deberían hacer. Habéis visto ahora en las recientes elecciones en Alemania cómo el candidato ganador de la CDU-CSU, Demócrata Cristianos y Socialcristianos de Baviera, lo primero que hace cuando gana es darle la vuelta a la tortilla de lo que había prometido en campaña con respecto a los flujos migratorios. Bien, continuamos. Hospitality of the people, even of course as they're reeling from yesterday's horrendous attack. And the first time I was ever in Munich was with my wife, actually, who's here with me today, on a personal trip. And I've always loved the city of Munich, and I've always loved its people. And I just want to say that we're very moved, and our thoughts and prayers are with Munich and everybody affected by the evil inflicted on this beautiful community. We're thinking about you, we're praying for you, and we will certainly be rooting for you in the days and weeks to come. Now, I hope that's not the last bit of applause that I get, but we gather at this conference, of course, to discuss security, and normally we mean threats to our external security. I see many great military leaders gathered here today. But while the Trump administration is very concerned with European security and believes that we can come to a reasonable settlement between Russia and Ukraine, and we also believe that it's important in the coming years for Europe to step up in a big way to provide for its own defense, the threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. Lo que acaba de decir es de un calado potentísimo, vamos a comentarlo. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Europa se convierte prácticamente en un protectorado de Estados Unidos, en una colonia de Estados Unidos. Y en un momento dado, hace ya décadas, se empezó a practicar una política y un proyecto, vamos a llamarle Rapto de Europa, donde no he encontrado información en internet de este proyecto, pero sí que en su momento alguien lo contó. Operación Rapto de Europa, donde a Europa se le viene desde hace décadas haciendo como una prensa, ¿no? Se le está prensando por parte del imperio anglosajón, Reino Unido y Estados Unidos, y por parte de la parte oriental. Cuando hablamos de Estados Unidos y de otros países, pero específicamente vamos a centrarnos en Estados Unidos. Cuando hablamos de la política de Estados Unidos, hablamos del pueblo estadounidense, hablamos del auténtico pueblo o la auténtica constitución o los auténticos valores, o hablamos de lo que llaman el Estado profundo, es decir, otras esferas a las que el gran público no llega. Por eso hay una gran diferencia entre Kennedy y Donald Trump y el resto de presidentes que ha habido en las distintas presidencias estadounidenses. Entonces, cuando hablamos de Estados Unidos tenemos que hablar realmente quién gobierna Estados Unidos, quién maneja los hilos en ese complejo conglomerado de instituciones, de agencias, etc. Y por supuesto aquí, una vez más, hay que hablar de las organizaciones supranacionales, pero no las instituciones supranacionales que conocemos a nivel público, como la ONU, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Foro de Davos y otras son la Unión Europea, la OTAN, etc. No, me refiero a organizaciones supranacionales que tienen que ver con el mundo de las sociedades secretas,
mucho más allá incluso de los laboratorios de ideas o think tanks, es decir, hablamos de las superlogias y de estas luchas de poder. Por lo tanto, sí que puede ser que la administración Trump en parte haya aspectos que discrepe de lo que el propio Estados Unidos ha venido haciendo durante décadas. Él habla de valores fundamentales que nos unen. Ha dicho una cosa muy importante, que el principal peligro para Europa no es Rusia ni es China. El peligro es interno. Cómo el continente se está degenerando y degenerando y degenerando. Y cómo los propios dirigentes europeos, tanto de la Comisión Europea, tanto las instituciones de la Unión Europea, como los gobiernos obedientes a la Unión Europea, son colaboradores y cómplices de estos planes para aplastar a Europa. Entonces aquí a veces tengo la sensación de esa contradicción por parte de Vance o de Trump en cuanto a que, por una parte, sí hablan de los valores en común y hablan del peligro interno que hay en Europa, es decir, están lanzando un claro mensaje no solamente a los gobiernos europeos, a sus dirigentes y a la Comisión Europea. El mensaje es claro hacia esas instancias superiores que están por encima de la Comisión y de los gobiernos. Entonces, por una parte, la contradicción está en que a ellos, en realidad a Estados Unidos, en este momento geopolítico, como antes, pero ahora más que nunca probablemente, le interesa una Europa débil. Pero al mismo tiempo que le interesa una Europa débil, sí que hay acciones por parte de la nueva administración que sí que nos favorecerían. Empezando por la paz en Ucrania, por los acuerdos de paz que se tienen que implementar y por la relación entre Rusia y Estados Unidos. Históricamente Estados Unidos lo que nunca ha querido, y cuando hablo de Estados Unidos hablo de ese estado profundo, también le llamo imperio anglosajón, porque ahí está el Reino Unido, y podríamos meter por supuesto el sionismo internacional, esas élites judías, ¿no?, que están detrás al final de todas estas esferas. Todo ese conglomerado no ha querido permitir nunca una excelente relación, que es lo que nos convendría a todos los europeos, entre Alemania y Rusia. Imaginaros por un momento que en vez de meter sanciones a Rusia, en vez de amenazar a Rusia con llevar a sus fronteras, en este caso Ucrania-Rusia, la OTAN, que es lo que se pretendió, la amenaza permanente de la OTAN en los morros de Rusia. Imaginaros una organización militar de defensa como era el Pacto de Varsovia en su momento, imaginaros que quiere meter misiles y tropas del Pacto de Varsovia en la frontera de México con Estados Unidos o en la frontera de Canadá con Estados Unidos. Estados Unidos, en términos geopolíticos, eso es impensable. Eso una potencia no lo puede permitir. No es como España, que somos una castaña absoluta y permitimos como un país que es una castaña pilonga, aparte de castaña pilonga, como Marruecos, nos tenga acojonados como nos tiene. Cierto es que con el beneplácito y el apoyo de Estados Unidos, de Israel, de Francia, del Reino Unido, es decir, nuestros enemigos históricos. Entonces esa contradicción en el discurso entre lo que le interesa a Estados Unidos es una Europa débil, por supuesto. Al mismo tiempo señala las debilidades que tenemos para que espabilemos, también las señalan. Es muy curioso lo que está sucediendo en ese sentido. Y de hecho, esa paz puede potenciar mucho la alianza de Estados Unidos con Rusia, porque al final Estados Unidos, su enemigo es China, no es Rusia, es fundamentalmente China. Y muy importante, escuché hace 2 días un análisis geopolítico interesantísimo. Estados Unidos, desde que acaba la Segunda Guerra Mundial, especialmente lo que utiliza para su poder, para el dominio como imperio en el planeta, es el poder militar y la tecnología militar. China, ¿qué ha hecho para llegar al punto que ha llegado? No ha utilizado eso. Lo que utiliza es la economía y el comercio. Dame tus minerales, dame tus recursos energéticos, por ejemplo en África, y yo te voy a dar infraestructuras. Es un trueque permanente. No utiliza la parte militar. Y la sensación que da el cambio de paradigma en la administración de Donald Trump y en Estados Unidos es que Estados Unidos, para conservar su poder mundial, para frenar a la locomotora que es China, está copiando esa estrategia china de no voy a utilizar lo militar, sino que voy a utilizar el dinero, lo económico, el comercio, el intercambio. Y eso es lo que está haciendo ahora mismo Estados Unidos. Por lo tanto, hay que entender que en geopolítica y relaciones internacionales nada se mueve por amor.
Nada se mueve por valores profundos y altísimos, todo se mueve por intereses. Los aliados y los socios y los amigos, entre comillas, son siempre temporales y circunstanciales en función de los intereses de cada país. Pero es interesante cómo, al mismo tiempo que una alianza Rusia-Alemania beneficia a Europa y convertiría a Europa en una potencia, al mismo tiempo no es conveniente para Estados Unidos y probablemente ni para China. Y sin embargo, sí que se está potenciando, por ejemplo, lo que se va a hacer ya inminentemente, que es que Estados Unidos va a levantar las sanciones a Rusia. Por lo tanto, por otro lado, sí que nos conviene esas buenas relaciones con Rusia. Pero fijaros que al final el grupo de inversión, el fondo de inversión más importante del planeta, que tiene más poder que casi todos los países, que es BlackRock, cómo está metiéndose en Ucrania a lo bestia. Toda la guerra lleva metiéndose en Ucrania a lo bestia para gestionar un montón de aspectos de Ucrania, como son los recursos naturales y sobre todo oleoductos y gasoductos. Ahora están entrando empresas estadounidenses a gestionar eso. Ya se habla de que el Nord Stream, el segundo gasoducto que unía Rusia con Alemania y que tan conveniente era para Alemania y para Europa, ya se está empezando a reconstruir, según hemos leído hoy, y con inversores estadounidenses. Fue la propia OTAN / Estados Unidos, administración Biden, quien destroza ese gasoducto, que provoca que estemos gastando mucho dinero, al menos 3 veces más en el gas y en la energía en Europa que de lo que gastamos con el gas ruso, que era un gas garantizado y mucho menos caro. Evidentemente menos caro que el gas licuado que traemos de Estados Unidos. Con lo cual es un permanente chantaje. Pero al caer todas las administraciones que han ido terminando en Estados Unidos y caer la última, la de Biden, sí que se abre un nuevo escenario y en parte nos puede interesar. Fijaros cómo él dice: vuestro peligro principal no es China ni es Rusia, está dentro de vosotros. O sea, podría omitir estas frases, podría dejar de alertar de ese verdadero peligro, que sois vosotros, que vuestras élites están corrompidas y hacen políticas en contra de vosotros mismos. O sea, está siendo muy contundente, es histórico lo que está diciendo. Pero fijaros que se podría callar esto, porque a él no le podría convenir, a Estados Unidos podría no convenirle una Europa que espabile. Entonces, por eso hablo de esa contradicción. Espero haberme explicado bien y aunque a lo mejor si hubiese hablado en una mezcla de humita y sumerio antiguo, pues a lo mejor se habría entendido mejor. Creo que sí. Now, I was struck that a former European commissioner went on television recently and sounded delighted that the Romanian government had just annulled an entire election. He warned that if things don't go to plan, the very same thing could happen in Germany too. Now, these la importancia de lo que está diciendo en una conferencia de seguridad de Múnich delante de todo el liderazgo europeo, lo que está soltando. Está acusando claramente a la Comisión Europea de fraude electoral en las elecciones rumanas. Y como sabéis, no sé si fue hace unos 2 meses o algo más o algo menos, pero bueno, el candidato rumano prorruso, por llamarlo de alguna manera, y en contra de la política oficial de la Comisión Europea, ganó en primera vuelta y se anularon esas elecciones. Y es que a veces se hacen declaraciones donde la propia Unión Europea no se corta un pelo. Es decir, aquí hay que bajarse del guindo. ¿Por qué tenemos que creer los ciudadanos europeos, los ciudadanos españoles, que los procesos electorales son limpios? ¿Por qué tenemos que creérnoslo? ¿Por qué? Y nos han vendido eso en España, por ejemplo, desde que se aprueba la Constitución, las primeras elecciones democráticas. ¿Por qué tenemos que creer que los procesos electorales son limpios? ¿Por qué? Por ejemplo, hace 2 años, julio 2023, elecciones anticipadas en España. Si el gobierno actual sigue gobernando y sigue profundizando en las políticas de fragmentación de España, sigue implementando las políticas ordenadas por el corrupto régimen del 78, que a su vez obedece a potencias extranjeras, si sigue profundizando esa política, es porque en aquel momento se decidió que tenía que continuar en esa reforma confederal asimétrica, donde la gente no es consciente de lo que nos está afectando ya en las vidas y lo que se sigue afectando. El gobierno de España, gobierne quien gobierne,
sea del Partido Popular o del PSOE, pero ahora mucho más, porque el PSOE parece el mejor brazo armado del régimen del 78. O sea, si el PP está corrompido hasta las trancas, el PSOE 10 veces más. Es así de claro. Y el PSOE tiene esa facilidad, desde las estructuras del Estado, desde las cloacas del poder y desde el régimen, tiene esa facilidad porque se le ha sustentado. Pues estamos hablando desde que se asesina a Carrera Blanco en el 73 y se mete en el PSOE de aquel momento, en el exilio, a Felipe González. Y a partir de ahí es el mejor partido y el mejor instrumento para esas décadas de destrozo de la nación. Y por supuesto con el Partido Popular haciendo exactamente lo mismo. Al final, el régimen del 78 no hace distinciones, simplemente va eligiendo, se ha dado una apariencia de alternancia democrática durante décadas, unas veces gobierna uno y otras veces gobierna otro, pero ahora estamos en un momento en el que para terminar de destrozar este país es necesario que esté el gobierno actual. Vuelvo al fraude electoral. Los europeos no se cortan un pelo ya en fraude electoral, o sea, anulo la primera vuelta de las elecciones en Rumanía porque no me conviene. Y él está hablando que todavía faltaba, no sé si era una semana, me parece que sí. Él está hablando creo que un lunes y el domingo son las elecciones en Alemania. Y él está advirtiendo de qué va a pasar en Alemania si el segundo partido en las encuestas, Alternativa por Alemania, pues da la sorpresa o tiene un resultado que no conviene al sistema. De momento no hace falta que en Alemania hayan anulado nada, ni hayan, aunque lo han intentado, ilegalizar la Alternativa por Alemania. ¿Por qué no les hace falta? Porque volvemos a lo que pasa en otros países, como en Francia, el famoso cordón sanitario. Es decir, en Europa no se respeta el voto del pueblo. No se respeta. Punto. Ni en declaraciones institucionales, ni por parte de todo el sistema de medios de comunicación al servicio de ese sistema que los subvenciona. No se respeta. Entonces hemos llegado a un momento donde no se van a cortar un pelo todavía. Entonces ahora mismo estamos en una lucha en cuanto a esa élite globalista, psicópata, oscura, que es la peor de la peor, que está todavía gobernando ese imperio anglosajón, ya no la parte visible estadounidense con la nueva administración Trump, sí, pero sí ese estado profundo estadounidense, por supuesto Reino Unido, y son los que están ahora dominando a Europa, que están en contra de que haya una paz entre Rusia y Ucrania. Recordemos que el golpe de Estado que se da en el año 2014 en Ucrania es un golpe de Estado, el famoso Euromaidán, es un golpe de Estado organizado por la CIA y por potencias extranjeras, para poner un gobierno títere, por cierto, de corte neonazi, conectado con aspectos de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo, y es el gobierno que inicia una guerra civil contra los territorios rusos históricos del este de Ucrania. Y de ahí los acuerdos de Minsk, que luego hasta Angela Merkel reconoció abiertamente, igual que François Hollande, el antiguo presidente francés, los dos han reconocido que esos acuerdos se hicieron para ganar tiempo y seguir armando a Ucrania frente a Rusia. Pero mientras tanto, en el este de Ucrania, en las zonas históricamente rusas, se estaba masacrando a la gente. Por lo tanto, Rusia entra por la provocación de Ucrania. Va a entrar algún día en la OTAN y Rusia no lo puede permitir. Luego están las sanciones a Rusia y sobre todo también esta masacre que se estaba produciendo. De esa guerra civil en el este de Ucrania antes de la invasión rusa en 2022 no habla nadie porque no se quiere hablar. Os recomiendo, por ejemplo, al exdiplomático español José Antonio Zorrilla, sus intervenciones en un montón de programas en YouTube y conferencias cada uno. Es un señor muy inteligente, con gran experiencia en la vida, muy culto y para mí muy fiable. Escuchar a José Antonio Zorrilla. Bien, continuamos. Parece que la conferencia el vicepresidente Vance la estoy dando yo, pero bueno, es que yo creo que sé más que él. Cavalier statements are shocking to American ears. For years, we've been told that everything we fund and support is in the name of our shared democratic values. Everything from our Ukraine policy to digital censorship is billed as a defense of democracy. But when we see European courts canceling elections and senior officials threatening to cancel others, we ought to ask whether we're holding ourselves to an appropriately high standard. And I say ourselves because I fundamentally believe that we are on the same team. We must do more than talk about democratic values, we must live them.
Now, within living memory of many of you in this room, the Cold War positioned defenders of democracy against much more tyrannical forces on this continent. And consider the side in that fight that censored dissidents, that closed churches, that canceled elections. Were they the good guys? Certainly not. Aquí no me voy a explayar, pero habría que hablar también un poquito de realmente qué es democracia. Y son auténticas democracias, las democracias liberales. Y en nombre de esas democracias, cuántas barbaridades se han hecho durante décadas y cuántas cosas se han hecho con la boca llena de la palabra democracia, de derechos humanos, libertad de expresión, y se hace por intereses geopolíticos, económicos, comerciales, militares, etc. Ya está. Aquí nadie es un ángel de la guarda ni nadie es un ser de luz. Y podemos sacar luces y sombras de todos los sistemas políticos y cada uno pues pensará lo que considere oportuno. Evidentemente hay sistemas totalitarios que tampoco hacen ninguna gracia. Dicho esto, os recomiendo el documental Frente a la Gran Mentira, donde te desmonta perfectamente y basado también en el pensador Antonio García Trevijano y todo su legado, como por ejemplo formalmente no vivimos en auténticas democracias. La democracia más formalmente más genuina es la de Estados Unidos. Y por otra parte, yo personalmente creo más en la democracia ateniense, como decía Fernando Sánchez Dragó. Yo creo más en la democracia ateniense. A mí eso de que cualquiera pueda votar, bueno, pues a mí no me parece que pueda votar igual una persona preparada y con unos mínimos de conciencia a que pueda votar un chimpancé. ¿Os ha gustado lo que os he dicho? Pues vamos adelante. And thank God they lost the Cold War. They lost because they neither valued nor respected all of the extraordinary blessings of liberty. The freedom to surprise, to make mistakes, invent, to build. As it turns out, you can't mandate innovation or creativity, just as you can't force people what to think, what to feel, or what to believe. And we believe those things are certainly connected. And unfortunately, when I look at Europe today, it's sometimes not so clear what happened to some of the Cold War's winners. I look to Brussels, where EU commissars warn citizens that they intend to shut down social media during times of civil unrest the moment they spot what they've judged to be, quote, hateful content. Or to this very country, where police have carried out raids against citizens suspected of posting anti-feminist comments online as part of, quote, combating misogyny on the internet, a day of action. I look to Sweden, where 2 weeks ago the government convicted a Christian activist for participating in Quran burnings that resulted in his friend's murder. And as the judge in his case chillingly noted, Sweden's laws to... Esto tiene que ver, lo que está diciendo tiene que ver con ese enemigo interno que tenemos. Como la propia Unión Europea, como la propia Comisión Europea, como las instituciones europeas, insisto, al servicio de otros intereses por encima de ellos. Son marionetas, títeres, psicopatillas de 3 al cuarto que ejecutan órdenes. ¿Cómo pueden hacer lo que están haciendo? Es decir, Europa está siendo atacada de varias maneras. Por supuesto, con el destrozo económico de este continente. O sea, Alemania está derruida económicamente, que es la locomotora de Europa. Y una de las cosas que han terminado de pisotear la economía alemana es la guerra de Ucrania y cortar todo el flujo energético con Rusia. Pero ya la crisis del 2008 destrozó mucho a Europa. Pero claro, está la parte económica, y ahora encima quieren endeudar más a todo el territorio europeo con la defensa europea y la inversión en el complejo militar industrial, que sobre todo el más beneficiado va a ser el estadounidense. Pero luego hay un ataque a Europa mediante la inmigración masiva y mediante una inmigración que en parte, mucha parte de esa inmigración nos llega a lo peor de lo peor, así de claro. No estamos hablando de una inmigración ordenada, tranquila, la que tú necesitas en tu mercado de trabajo. Y una inmigración que la que no se quiera integrar se va a tomar por saco. No, estamos hablando de en masa, sin control, sin filtros. ¿Y qué pasa? El plan está en perder nuestra esencia histórica, cultural y espiritual. Y te está permitiendo fenómenos que son impensables hace 20, 25 años. Impensables. Y cada vez esto es más un estercolero. Y que nadie confunda lo que quiera confundir. No, que no se confunda ni Dios, porque los propios inmigrantes
asentados, integrados, respetuosos con el país que les acoge, son los primeros que también salen perjudicados por estas barbaridades que se están permitiendo. Por lo tanto, claro que hay una gran invasión, por supuesto que hay una gran invasión. Y se está permitiendo a pasos agigantados. Y se produce, pues los fenómenos que se están produciendo. Fenómenos disparados en Europa. Disparados. Hay grandísimos analistas y grandísimos estudios fríos, estadísticos, que por supuesto demuestran todo esto, más allá de que muchos de vosotros y nosotros lo vemos en el día a día. Por lo tanto, Europa está siendo atacada con la economía, está siendo atacada con una guerra con Rusia provocada, está siendo atacada destrozando su cultura y su espiritualidad, y está siendo atacada con temas sobre todo regionalistas e independentistas. Se están provocando fracturas en distintos puntos de Europa. Hay temor a conflicto ya civil en algunos países como Alemania, como el Reino Unido o Francia, por todos los fenómenos de los que estamos hablando. Se está permitiendo la expansión del Islam, cada vez más envalentonados con la construcción de mezquitas, con los rezos en la calle, con eliminar menús que les pueden ofender, atacando cada vez más las tradiciones cristianas. Pero esto ¿de qué estamos hablando? Esto es una locura. Bueno, pues todo eso no es casual. ¿Creéis que es casual que los gobiernos europeos permitan todo lo que permiten? No es casual, obedecen órdenes. Y todos los ataques de distinto tipo, por supuesto lo de la natalidad. Si tú quieres aplicar políticas, implementar políticas para fomentar la natalidad del autóctono, las aplicas. Hay muchas fórmulas, como en Hungría, y sube la natalidad inmediatamente. Si la gente no puede ni vivir de alquiler, si la gente no va a poder comprar una vivienda, si la gente tiene sueldos miserables, si la gente en ese sentido la tienes totalmente reventada, la gente no tiene hijos, claro. Y como consecuencia de no tener hijos, yo eso lo utilizo como la justificación para que te invadan. La inmigración en cualquier lugar tiene que ser tranquila, ordenada y en su justa medida. ¿Os imagináis que 3 millones de españoles o 3 millones de europeos nos vayamos en los próximos 15 años a Marruecos? ¿Os imagináis el conflicto? ¿Creéis que ellos van a permitir lo que aquí sí les permitimos? No lo permite ningún país que se precie. Informaros de cómo es Tailandia, cómo es Nueva Zelanda, Australia, Japón. No permiten determinadas cuestiones. ¿Por qué? Por un tema de dignidad y cuidando su casa, como todos cuidáis vuestras casas. Y permitís que a vuestras casas entren invitados. Se queda a dormir alguien alguna vez. Y en momentos puntuales también ayudamos y somos solidarios. Pero otra cosa es que nos metamos en nuestras casas, o se metan en nuestras casas, personas a las que no les hemos dado permiso, o que no nos gustan, o que no respetan las normas, etc. Entonces, él está señalando ese problema que él sí que está empezando a solucionar en Estados Unidos. No desde las campañas de los medios de comunicación, donde se dicen auténticas barbaridades, y donde se tergiversa la realidad. Entonces, es interesante porque está en este discurso señalando directamente a la Comisión Europea, a la Unión Europea, a los gobiernos europeos, de hacer políticas y permitir políticas que atentan contra la esencia de los europeos. Punto. Y esto no es ni racismo, ni xenofobia, ni fascismo. Eso son etiquetas para ignorantes. Etiquetas para ignorantes. Cada cultura y cada país del planeta Tierra tiene que cuidarse. Los intercambios culturales entre seres humanos son maravillosos y hay que implementarlos, pero no al extremo de esto que nos han vendido como globalismo y multiculturalismo. Y lo que convertimos cada vez más a los países en auténticos estercoleros. Me he quedado a gusto, me he despachado. Quien quiera entenderlo, que lo entienda. Y quien no lo entienda, mira, yo desde luego tengo muy claro que a nivel filosófico transmito lo que básicamente me sale de los cojones. Continuemos. To supposedly protect free expression do not, in fact, grant, and I'm quoting, a free pass to do or say anything without risking offending the group that holds that belief. And perhaps most concerningly, ¿qué está diciendo el caso de Suecia? O sea, aquí puedes humillar al cristianismo, al catolicismo. Yo no soy católico, ni soy religioso, pero forma parte de la cultura europea, de la cultura de mi país.
Igual que forma parte de mi cultura la filosofía griega, el derecho romano, también el cristianismo. Y que se ha luchado por quitar el poder en lo público a esa parte privada de la religión y convertir los estados en estados aconfesionales o laicos. Y ahora lo que hacemos es importar otra religión y abrazar otra religión que desde luego en muchos aspectos nos retrotrae a la Edad Media. Lo más esquizofrénico, lo más loco de todo es como este neofeminismo. No hablo del feminismo clásico, con sus valores y sus luchas. Este neofeminismo de manicomio abraza una religión que es lo peor para los homosexuales y para las mujeres. Pero bueno, es una locura. Y así seguimos. ¿Esto va a cambiar o vamos a seguir en caída libre? I look to our very dear friends, the United Kingdom, where the backslide away from conscience rights has placed the basic liberties of religious Britons in particular in the crosshairs. A little over 2 years ago, the British government charged Adam Smith Connor, a 51-year-old physiotherapist and an Army veteran, with the heinous crime of standing 50 meters from an abortion clinic and silently praying for 3 minutes. Not obstructing anyone, not interacting with anyone, just silently praying on his own. And after British law enforcement spotted him and demanded to know what he was praying for, Adam replied simply, it was on behalf of the unborn son he and his former girlfriend had aborted years before. Now, the officers were not moved. Adam was found guilty of breaking the government's new buffer zones law, which criminalizes silent prayer and other actions that could influence a person's decision within 200 meters of an abortion facility. He was sentenced to pay thousands of pounds in legal costs to the prosecution. Now, I wish I could say that this was a fluke, a one-off crazy example of a badly written law being enacted against a single person. But no, this last October, just a few months ago, the Scottish government began distributing letters to citizens whose houses lay within so-called safe access zones, warning them that even private prayer within their own homes may amount to breaking the law. Naturally, the government urged readers to report any fellow citizen suspected guilty of thought crime. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat. And in the interest of comedy, my friends, but also in the interest of truth, I will admit that sometimes the loudest voices for censorship have come not from within Europe, but from within my own country, where the prior administration threatened and bullied social media companies to censor so-called misinformation. Misinformation like... Un segundo a ver si puedo mejorar la imagen. For example, the idea that coronavirus had likely leaked from a laboratory in China, our own government encouraged private companies to silence people who dared to utter what turned out to be an obvious truth. So I come here today not just with an observation, but with an offer. And just as the Biden administration seemed desperate to silence people for speaking their minds, so the Trump administration will do precisely the opposite, and I hope that we can work together on that. In Washington, there is a new sheriff in town, and under Donald Trump's leadership, we may disagree with your views, but we will fight to defend your right to offer in the public square, agree or disagree. Now we're at the point, of course, that the situation has gotten... Un momento, voy a refrescar un momento el vídeo a ver si podemos mejorar la imagen, a ver. Va por aquí. And we are very happy that he has come back to Munich, and we are very much looking forward to his speech. Please welcome election based on the flimsy suspicions of an intelligence agency and enormous pressure from its continental neighbors. Now, as I understand it, the argument was that
Russian disinformation had infected the Romanian elections. But I'd ask my European friends to have some perspective. You can believe it's wrong for Russia to buy social media advertisements to influence your elections. We certainly do. You can condemn it on the world stage even. But if your democracy can be destroyed with a few $100,000 of digital advertising from a foreign country, then it wasn't very strong to begin with. Now, the good news is that I happen to think your democracies are substantially less brittle than many people apparently fear. And I really do believe that allowing our citizens to speak their mind will make them stronger still. Which, aunque a alguien le pueda sorprender, pero efectivamente está poniendo encima de la mesa una realidad. En la Unión Europea hay censura. Y la Unión Europea se permite censurar lo que le da la gana. La Unión Europea se permite entrometerse en las elecciones, en la libertad de pensamiento de los ciudadanos europeos, sorprendentemente a favor del Islam y en contra del cristianismo. Es que es algo aberrante. Y al mismo tiempo se queja de la influencia rusa. of course, brings us back to Munich, where the organizers of this very conference have banned lawmakers representing populist parties on both the left and the right from participating in these conversations. Now again, we don't have to agree with everything or anything that people say. But when people represent, when political leaders represent an important constituency, it is incumbent upon us to at least participate in dialogue with them. Now, to many of us on the other side of the Atlantic, it looks more and more like old entrenched interests hiding behind ugly Soviet-era words like misinformation and disinformation, who simply don't like the idea that somebody with an alternative viewpoint might express a different opinion or, God forbid, vote a different way or, even worse, win an election. Now, this is a security conference, and I'm sure you all came here prepared to talk about how exactly you intend to increase defense spending over the next few years in line with some new target. And that's great, because as President Trump has made abundantly clear, he believes that our European friends must play a bigger role in the future of this continent. We don't think, you hear this term, burden sharing, but we think it's an important part of being in a shared alliance together that the Europeans step up while America focuses on areas of the world that are in great danger. But let me also... Aquí sí que lo que está dejando caer es Estados Unidos se tiene que centrar en su lucha por mantener el poder mundial frente a China y ocuparse de otras áreas geográficas y por lo tanto lo que hace es potenciar que los europeos se vayan ocupando de su propia seguridad. Esto es gracioso porque sí que da la sensación de, oye, tenéis que ser más autónomos, ocuparos de vosotros mismos, compartimos los mismos valores. Ya, pero nos lo estás diciendo porque te tienes que centrar en otros lugares del mundo, otras áreas geográficas y poner la energía y el presupuesto en otros lugares frente al dominio chino, ¿no? Y en ese sentido, ocuparos vosotros de vuestra seguridad, sed autónomos, pero eso sí, pagad al complejo militar industrial estadounidense. Por lo tanto, siempre en el discurso se va a ver intereses propios todo el rato. Lo que pasa que hay veces que sus propios intereses pueden venirnos bien y a veces simplemente es pura hipocresía geopolítica. Pero está teniendo los cojones de señalar y poner encima de la mesa en toda una conferencia de seguridad en Múnich, está detectando y señalando perfectamente, y podría ser más explícito y no lo es, pero lo que está señalando es el sometimiento europeo a determinadas estructuras que van en contra de Europa. Also ask you, how will you even begin to think through the kinds of budgeting questions if we don't know what it is that we are defending in the first place? I've heard a lot already in my conversations, and I've had many, many great conversations with many people gathered here in this room. I've heard a lot about what you need to defend yourselves from, and of course that's important. But what has seemed a little bit less clear to me, and certainly I think to many of the citizens of Europe, is what exactly it is that you're defending yourselves for. What is the positive vision that animates this shared security compact that we all believe is so important? And I believe deeply
that there is no security if you are afraid of the voices, the opinions, and the conscience that guide your very own people. Europe faces many challenges, but the crisis this continent faces right now, the crisis I believe we all face together, is one of our own making. If you're running in fear of your own voters, there is nothing America can do for you, nor for that matter is there anything. Sí, está poniendo el dedo en la llaga y muy acertadamente. Venimos de décadas donde poco a poco se ha ido profundizando en el pensamiento único. Y él se incluye a su país. Lo que pasa es que su administración no es cómplice de todas las demás administraciones anteriores. Pero hemos llegado a la dictadura del pensamiento único, con toda esa ideología woke y progresista y toda la manipulación desde la Agenda 2030 y otras instituciones, ¿no? Entonces, lo está clavando. Es decir, es que tiene muy bien estructurado el discurso y tiene las ideas muy claras, pero además señala muy bien las problemáticas. Otra cosa es que con muchas de las frases que dice podríamos hablar horas y horas. ¿Cuántas cosas se han hecho desde el mundo occidental contrarias a esos valores que defiende Occidente? Pero bueno, interesantísimo. Todo lo que está diciendo nos está cortando un pelo. Está siendo clarísimo. That you can do for the American people who elected me and elected President Trump. You need democratic mandates to accomplish anything of value in the coming years. Have we learned nothing that thin mandates produce unstable results? But there is so much of value that can be accomplished with the kind of democratic mandate that I think will come from being more responsive to the voices of your citizens. If you're going to enjoy competitive economies, if you're going to enjoy affordable energy and secure supply chains, then you need mandates to govern, because you have to make difficult choices to enjoy all of these things. And of course, we know that very well in America. You cannot win a democratic mandate by censoring your opponents or putting them in jail, whether that's the leader of the opposition, a humble Christian praying in her own home, or a journalist trying to report the news. Nor can you win one by disregarding your basic electorate on questions like who gets to be a part of our shared society. And of all the pressing challenges that the nations represented here face, I believe there is nothing more urgent than mass migration. Ahí está. El temazo. La migración masiva. Es una realidad. Es una auténtica barbaridad. Ya he hablado hace un rato y él está señalando ese gran problema. No es un tema de ser mejores o peores personas. No es un tema de hacer el mal a nadie. Es un tema de supervivencia. Y quien quiera Islam, quiera mezquitas, quiera califato, quiera la ley islámica en barrios y guetos, que se vuelva a sus países árabes y musulmanes. Qué curioso que se vienen aquí. Qué curioso que no se van a Emiratos, a Qatar, a Bahrein, a Arabia Saudí, a Omán, a Kuwait. No se van a esos países árabes musulmanes ricos, porque además no les van a acoger. No os quepa la menor duda que esos países árabes musulmanes ricos son muy inteligentes, cuidan mucho sus países y sus costumbres y su religión, y desde luego no van a querer que entre lo peor de esos mundos. ¿Dónde vienen? Aquí. ¿Por qué? Porque hay puertas abiertas. ¡Viva la Pepa! Insisto, cuando alguien os critique, os ataque porque vosotros tenéis este discurso, que simplemente es un análisis objetivo de las realidades de nuestros tiempos, hay gente que ha venido de fuera a la que se acoge, se abraza, se respeta y se quiere, porque es gente que se integra y respeta. Y esa es la primera gente, venga del país que venga, que se van dando cuenta de que no se puede permitir lo que estamos permitiendo. Y desde luego muchos de ellos no lo entienden. Dejan de entender por qué hacemos eso. ¿Por qué os creéis que en las elecciones de noviembre en Estados Unidos, Donald Trump, 75 millones de votos, 75 millones, el voto hispano se disparó a favor de Trump, el voto negro se disparó, el voto mujer se disparó y por supuesto el voto de los trabajadores? Porque la gente no es tonta. Y no se queda en discursos ridículos, victimistas, victimismo artificial, buenistas, pacíficos, ridículos, no. La gente mira por sí misma y se da cuenta que el problema no es que vayas contra un color o contra una etnia o contra una forma de pensar. Ese no es el problema. Entonces lo está señalando perfectamente. Europa
Europa está sufriendo una auténtica invasión. Insisto que de aquí sacamos de la ecuación a toda la gente que viene a integrarse y a trabajar. Pero aún así, incluso si coges a toda la masa de gente que quiere trabajar e integrarse, no todos caben. ¿Cómo se paga tanta ayuda a tanta gente que no va a trabajar nunca, ni a cotizar nunca, ni a enriquecer este país nunca? Por ejemplo, España, ¿dónde va? A deuda pública. ¿Qué se pretende con todo eso? Bueno, es que esto daría para hablar largo y tendido. Por lo tanto, para no extenderme más, os recomiendo podcasts en YouTube, programas en YouTube, conferencias y por supuesto en redes sociales, pues os recomiendo a gente como Rubén Pulido, a gente como Samuel Vázquez, a Roberto Vaquero, a Dani Esteve y más analistas que me estoy dejando en el tintero. Gente que da datos concretos, gente inteligente, gente con valores, pero que evidentemente no puede quedarse callados. Esa Europa no puede quedarse como permanece. Y de esas élites corruptas, psicópatas, oscuras, que lo que hacen es hacer todo este mal y todo este daño, son cómplices millones y millones de europeos y millones de españoles. Today, almost 1 in 5 people living in this country moved here from abroad. That is, of course, an all-time high. It's a similar number, by the way, in the United States, also an all-time high. The number of immigrants who entered the EU from non-EU countries doubled between 2021 and 2022 alone, and of course, it's gotten much higher since. And we know this situation, it didn't materialize in a vacuum. It's the result of a series of conscious decisions made by politicians all over the continent and others across the world over the... Decisiones conscientes. Ahí lo ha clavado. Decisiones conscientes. Esto no se hace porque somos muy buenos, sentimos pena, abramos las fronteras, que entre todo el que quiera. No. The span of a decade. We saw the horrors wrought by these decisions yesterday in this very city. And of course, I can't bring it up again. Atropellos, apuñalamientos, guetos, zonas donde ya se aplica la ley islámica. Y estamos hablando de Bélgica, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido. Aquí en España comienzan esos fenómenos. ¿Os imagináis a cristianos o católicos o protestantes o a cristianos ortodoxos asesinando mujeres, niños, personas mayores árabes, musulmanas? Imaginaros. Europeos cristianos atropellando y apuñalando a gente en Marruecos, en Argelia, ¿os lo imagináis? En Egipto, en Libia, en Túnez, Arabia Saudí. ¿Os imagináis el escándalo internacional? ¿Os imagináis las redes sociales de la izquierda actual? ¿Cómo arderían? Pero como los asesinados son blancos europeos, da igual la edad, de un continente cristiano, que en esos que mueren pues habrá ateos, habrá agnósticos, habrá religiosos con más intensidad, con menos intensidad, pero da igual, son blancos europeos. Esto es como cuando el grupo violador es blanco, hacemos 1 año y medio de campaña mediática y de escándalo internacional, ¿no? Con el grupo violador blanco europeo, que son los de menos, son los menos, que es igual de lamentable, pero cuando el grupo no es blanco europeo y viola en manada y tortura en manada, no hay repercusión mediática, no hay indignación en las redes sociales de la izquierda. Bueno, es que lo de la izquierda en España y en Europa es que ya no es de manicomio, es de otra cosa superior. O sea, esto es para invertir no en mascarillas, sino en camisas de fuerza. Es aberrante. Y luego hay partidillos de mierda, como en España pasa con el centro derecha, que compiten por ese progresismo, porque solo buscan votantes y poder de pacotilla al final. España es un país impregnado de amiguismo, tráfico de influencias, corrupción en distintas escalas. Eso es un país que habría que darle la vuelta por completo. Y a nivel cultural también. Ya sabéis que primero está lo cultural y luego viene el cambio político. Y es lo que se está produciendo desde hace mucho tiempo, una batalla cultural. Y es muy interesante que ahora llega la administración Trump y da batalla cultural y le va a dar la vuelta al calcetín. Con ese pensamiento único cultural que se viene manteniendo desde hacía demasiado tiempo y que en mi opinión tan dañino es.
without thinking about the terrible victims who had a beautiful winter day in Munich ruined. Our thoughts and prayers are with them and will remain with them. But why did this happen in the first place? It's a terrible story, but it's one we've heard way too many times in Europe and unfortunately too many times in the United States as well. An asylum seeker, often a young man in his mid-20s, already known to police, rams a car into a crowd and shatters a community. How many times must we suffer these appalling setbacks before we change course and take our shared civilization in a new direction? No voter on this continent went to the ballot box to open the floodgates to millions of unvetted immigrants. But you know what they did vote for? In England, they voted for Brexit, and agree or disagree, they voted for it. And more all over Europe, they're voting for political leaders who promise to put an end to out-of-control migration. Now, I happen to agree with a lot of these concerns, but you don't have to agree with me. I just think that people care about their homes, they care about their dreams, they care about their safety and their capacity to provide for themselves and their children. And they're smart. I think this is one of the most important things I've learned in my brief time in politics. Contrary to what you might hear a couple mountains over in Davos, the citizens of all of our nations don't generally think of themselves as educated animals or as interchangeable cogs of a global economy. And it's hardly surprising that they don't want to be shuffled about or relentlessly ignored by their leaders. Fijaros el cambio que ha ocurrido hace 2 días en España. O sea, en ese proceso de fragmentación del país, en ese proceso de reforma confederal asimétrica, donde España carece absolutamente ya de ningún tipo de soberanía política, puesto que no tiene ninguna independencia económica y es un sometimiento permanente a intereses extranjeros. Bien, las competencias que le ha regalado el gobierno al independentismo catalán en materia de inmigración. ¿Por qué esa derecha independentista catalana, en este caso Junts, y las huestes del prófugo y golpista Puigdemont, por qué piden esto? Porque ha aparecido en el panorama electoral catalán un partido conservador, independentista, anti-inmigración y anti-islam. Y ese partido, que es Alianza Catalana de Sílvia Orrols, está empezando a recoger la indignación y el hartazgo de la población catalana, que ve poco a poco como Cataluña, sus pueblos, sus ciudades, sus barrios se van deteriorando a pasos agigantados por esta barbaridad que está describiendo el vicepresidente Valls. Y Alianza Catalana entra con fuerza en las últimas elecciones en Cataluña con 2 diputados. Ya empiezan las campañas mediáticas contra Sílvia Orriols y entonces Junts se acojona y pide competencias en materia de inmigración. Pero no porque lo sienta de corazón y detecte el problema de corazón y se dé cuenta. Les da absolutamente igual, pero quieren dar una apariencia para que a nivel mediático, social y electoral no se le vaya una sangría de votos a Alianza Catalana. De hecho, leí ayer que las competencias que se están dando son más de cara a la galería, pero que a efectos prácticos no va a tener mucha repercusión, porque toda la gente que llega a Cataluña de fuera ya ha pasado por otros controles dentro de España. Es decir, no llegan pateras a las costas catalanas. Punto. Lo sorprendente es como estos psicópatas que viven en barrios de lujo, estos políticos que viven en barrios de lujo, no digamos ya el gran empresariado y la gran banca, en barrios de lujo, donde pueden viajar donde les dé la gana y huir cuando les dé la gana, donde tienen una seguridad privada brutal, les da absolutamente igual la degradación de muchos lugares. Es que en Suecia hay lugares donde ya no entra la policía, donde se aplica la ley islámica. Es que hay machetazos todos los días en lugares de Europa y de España, con gentuza que hay que deportar y hay que echar. Punto. Es que no tiene nada que ver una persona que viene a integrarse, a trabajar, a enriquecer a este país, a apoyarnos, y que a lo mejor dentro de 10 años incluso tiene la nacionalidad, no como ahora que se regalan, y se siente de este país. No tiene nada que ver ese señor, esa señora, que tiene todo el respeto y merece el abrazo, no tiene nada que ver con lo que nos está entrando y lo que se está quedando aquí. O sea, auténtica bazofia, auténtica gentuza.
auténticos chimpancés. ¿Por qué? Porque muchos de ellos vienen de estados fallidos, de zonas de guerra, de yihadismo, gente que no tiene ningún valor. ¿Por qué se vacían las cárceles marroquíes? ¿Por qué en Marruecos va bajando la delincuencia según los datos en Marruecos y va subiendo en España? Pues evidentemente, porque lo peor de esa casa, lo peor de Marruecos, nos lo está trayendo el maravilloso rey marroquí. Ese señor, apoyado por Estados Unidos, y aquí sí que quiero decir que no se me olvide que al mismo tiempo entramos en el mundo de la hipocresía y las contradicciones. Porque Donald Trump, antes de acabar su presidencia, reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Es absolutamente ilegal y es amoral. Y España no hace nada. Sí. Que habría que decirle, y aquí sí que le diría a Santiago Abascal y a Vox, ya que tanto defendéis España y tanta españolidad corre por vuestras venas, decidle a Israel y decidle a Estados Unidos que no dejan de armar a Marruecos. No dejan de generar una potencia militar en el norte de África, y el mayor peligro para España militarmente es Marruecos. Y no dejan de alentar la ocupación del Sáhara y de todos sus recursos y las prospecciones en aguas de Canarias. Lo que nos pase próximamente y lo que ya nos está pasando con respecto al Reino de Marruecos, y lo que pase con Ceuta, con Melilla, con Canarias y con esta inmigración masiva, con esas mafias que permite Marruecos y con esas ONGs subvencionadas por la Unión Europea que permiten y facilitan toda esta inmigración masiva, y además lo peor de lo peor, tú vacías una cárcel marroquí o argelina, ¿quién te entra aquí? Lo peor de lo peor. Nadie es consciente a nivel de grandes medios, porque no se transmite, lo que ya se está viviendo en Canarias. Lo sorprendente es que la gente, sufriendo un montón de fenómenos como agresiones, delincuencia, ocupaciones, agresiones sexuales por un tubo, etcétera, la gente, todavía hay gente que o le pasa directamente a él o sigue votando lo mismo. Vale, pues habría que decirle a Vox y a Santiago Abascal, ¿qué te parece el apoyo de Estados Unidos y de Israel a los que tanto apoyas incondicionalmente? ¿Qué te parece el apoyo que dan a Marruecos? It is the business of democracy to adjudicate these big questions at the ballot box. I believe that dismissing people, dismissing their concerns, or worse yet, shutting down media, shutting down elections, or shutting people out of the political process protects nothing. In fact, it is the most surefire way to destroy democracy. And speaking up and expressing opinions isn't election interference. Even when people express views outside your own country, and even when those people are very influential. And trust me, I say this with all humor, if American democracy can survive 10 years of Greta Thunberg scolding, you guys can survive a few months of Elon Musk. But what no democracy, American, German, or European, will survive is telling millions of voters that their thoughts and concerns, their aspirations, their pleas for relief are invalid or unworthy of even being considered. Efectivamente, millones y millones de franceses votan a Reagrupación Nacional, porque están hasta los cojones. Y lo que le decimos a la gente, a través de los medios de comunicación corrompidos al servicio del sistema, es que esos millones y millones y millones de franceses son malas personas. Y los millones que votan a Hermanos de Italia, a Giorgia Meloni en Italia, son malas personas. Y los millones y millones que han votado a Alternativa por Alemania son malas personas. Y los húngaros que defienden su identidad son malas personas. Y los que en Reino Unido han votado a Nigel Farage son malas personas. Yo soy mala persona. Y aparte de malas personas, somos todos fascistas. Si no quieres Islam, no quieres mezquitas, no quieres yihadismo, integrismo, no quieres ver mujeres en las playas europeas y españolas, como muchos hemos visto ya desde hace años, mujeres bañándose vestidas por completo, y el marido con su bañador tan a gusto. Pues no, usted, si no le gustan estas normativas, usted se va a bañar a una playa marroquí o argelina. Pero aquí no se permite. Pues nada.
millones y millones de europeos, y llegará un momento en que los millones y millones de europeos se van a multiplicar porque los fenómenos se están multiplicando y la gente al final se empieza a hartar. Y habrá gente en un momento dado, aunque probablemente será ya demasiado tarde y estaremos en un punto de no retorno, habrá gente que en un momento dado, cuando ya se cague la pata abajo porque lo tenga delante, no se lo cuenta un peligroso fascista en YouTube, sino cuando tenga delante el peligro y lo vea, pues a lo mejor en ese momento dejará su dogmatismo político y mandará a la mierda a esos partidos que vienen fomentando todo esto. Vamos, que tengamos que permitir a grupos de izquierda y extrema izquierda en este país, como las CUP en Cataluña, que les molesta la celebración de la Navidad. No puedes celebrar la Navidad porque ofendes a los musulmanes, pero cada vez más los ayuntamientos permiten celebraciones religiosas de musulmanes en la calle. Pero qué locura es esta. Por cierto, defender la identidad europea es de fascistas. Defender la identidad española es de fascistas. Pero cuando Junts pide competencias en inmigración porque la identidad catalana es importante para ellos, no son fascistas. Y cuando hace poco el líder de los herederos de ETA y del terrorismo etarra, el líder de la facción política actual, que por muy legal que sea, a mí me da absolutamente igual, son herederos de ETA, y el exmiembro de ETA, Arnaldo Otegi, líder de Bildu en el País Vasco, aliado del gobierno actual, en una emisora de radio, reclamando las competencias en inmigración, igual que las ha reclamado Junts, porque, palabras textuales, hay que proteger y cuidar la identidad vasca. Es decir, Arnaldo Otegi ve el problema que ha alentado él mismo y sus partidos de izquierda radical. Ellos mismos les parece todo eso muy bien. Ha llegado a un punto que ya no lo ve tan bien. Reclama cuidar la identidad vasca. ¿Cómo? Poniendo tope a la inmigración y pidiendo competencias. Pero Arnaldo Otegi, de Bildu, de la extrema izquierda ex-etarra vasca, no es un fascista. El independentismo catalán, de derechas y de izquierdas, y la extrema izquierda catalana independentista, no son fascistas. Solo son fascistas Marine Le Pen, Giorgia Meloni, Nigel Farage, la Alice Weidel en Alemania, o Alvise Pérez, o Roberto Vaquero, o yo. Todos somos fascistas menos ellos. Insisto, identidad nacional vasca hay que protegerla. Quiero las competencias en inmigración. La identidad nacional catalana, los catalanes, quiero competencias en inmigración. ¿Por qué? Porque están viendo que, por ejemplo, Cataluña cada vez es más Marruecos o País Vasco cada vez es más Marruecos. Y aparte de ser cada vez más Marruecos a nivel demográfico, es decir, hay una verdadera sustitución étnica y demográfica en Europa y en España. Pero aparte de eso, es que hay fenómenos que tampoco nombran, como es las cifras de delincuencia disparadas. E insisto, todo mi respeto y cariño al marroquí, al argelino, al colombiano, al kosovar o al chino que viene aquí a comportarse. Punto. Porque si yo voy a Marruecos a delinquir, me caen hostias como panes. Y me meten en un zulo a pan y agua el tiempo que haga falta. ¿O no es así? Roba tú en Arabia Saudí. Pega un machetazo en Emiratos Árabes. Viola a una mujer catarí, verás. Trata de imponer tus ideas culturales o ideológicas allí. ¿Por qué no se va Irene Montero y compañía con su ideología de género, con la ley trans, con la ley del solo sí es sí y con todo ese batiburrillo LGTBIQ+, EWXZY? ¿Por qué no se van con todo eso y hacen campaña en Oriente Medio? Que hagan campaña en Irán con los chiitas, o en Irak con chiitas y sunitas, o con el wahabismo suní de Arabia Saudí. Haced campaña allí. ¿Por qué no se va Irene Montero a hacer campaña a Marruecos y Argelia? Porque del machismo árabe y del machismo musulmán no se habla. Incluso en este país hay otra comunidad con un machismo brutal del que tampoco se habla. Solo se puede hablar del machismo del blanco europeo o el blanco español. Entonces,
O hablamos del delito de todos y la barbaridad de todos o de ninguno. Pero claro, es muy fácil reírte en una obra de teatro de la Iglesia Católica, y me parece bien la libertad de expresión hasta cierto punto. No me parece bien lo que pasó en las campanadas en televisión española con la falta de respeto a la religión de Europa y de este país, aunque tú no seas religioso. Pero ¿por qué no tienen cojones a hacer bromitas y cachondeos y parodias del Islam, de Mahoma, de Alá? Ahí no. Vamos a lo fácil, ¿vale? Vamos a lo fácil. Pero yo creo que estáis entusiasmados con todo lo que estoy diciendo, ¿no? Yo de verdad creo que tendría que estar al lado de Vance y, bueno, pues de vez en cuando incluso sustituirle. Solo hay una cosa que me diferencia de este vicepresidente. Que el inglés lo domina un poco menos que él. Lo demás... Democracy rests on the sacred principle that the voice of the people matters. There's no room for firewalls. You either uphold the principle or you don't. Europeans, the people, have a voice. European leaders have a choice. And Nos echan falta ya un ejercicio de ultra sinceridad. Imaginaros que dijese: Estados Unidos históricamente, cuando le conviene, ha financiado y apoyado a grupos terroristas yihadistas. Y Occidente lo ha hecho. Bueno, eso ya es pedirle demasiado. Pero esa es una realidad también. O sea que aquí entramos al final en lo que decía al principio. Todo se mueve por intereses y punto. Y nadie está hablando de que ni Putin es un ser de luz, ni Rusia es perfecta, ni Trump es un ser de luz. Pero el momento es tan crucial y tan crítico que hay que decantarse por lo menos nocivo, lo menos tóxico y lo menos malo. Y yo prefiero irme con personas que defienden tu identidad, porque todo Dios lo hace. Y a mí me parece bien. Yo no puedo ir a Papúa Nueva Guinea, o no puedo ir a Corea. Y a nivel de religión, de cultura, de espiritualidad, de historia, ir a cambiarles sus paradigmas. Porque me sale a mí de los cojones. Es que no se puede hacer eso. Y que entremos en masa 5 millones de inmigrantes europeos o 5 millones de españoles. Imaginaros meternos de repente en la península arábiga. Y además, muchos de esos 5 millones, no todos, pero muchos, a liar la parda. Y por supuesto a dame ayudas, porque no quiero trabajar. Imaginaros. ¿Sería justo? No, no es justo. Si es que no es justo, lo haga quien lo haga. My strong belief is that we do not need to be afraid of the future. Embrace what your people tell you, even when it's surprising, even when you don't agree. And if you do so, you can face the future with certainty and with confidence, knowing that the nation stands behind each of you. And that, to me, is the great magic of democracy. It's not in these stone buildings or beautiful hotels. It's not even in the great institutions that we built together as a shared society. To believe in democracy is to understand that each of our citizens has wisdom and has a voice. And if we refuse to listen to that voice, even our most successful fights will secure very little. As Pope John Paul II, in my view, one of the most extraordinary champions of democracy on this continent or any other, once said, "Do not be afraid. We shouldn't be afraid of our people even when they express views that disagree with their leadership." Thank you all. Good luck to all of you. God bless you. Bueno, están aplaudiendo a Vance, pero cuánticamente hay un salto espacio-temporal y me están aplaudiendo a mí también. Bueno, esta es mi teoría. Bueno, pues... esto ha sido todo. No pretendo convencer a nadie, no pretendo comer la cabeza a nadie, no pretendo que yo tenga la gran verdad. Hay realidades objetivas que son verdad, eso está claro. Luego puede haber matices y análisis que podemos discrepar. No pretendo nada de eso, pretendo contar lo que para mí es una realidad y un momento crítico en el planeta Tierra, pero específicamente en Europa,
y en España. Así que espero que hayáis disfrutado y hasta la próxima entrega.